Gracias, señor ministro. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera pregunta la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Puente, usted es ministro gracias a una trama de corrupción liderada por Pedro Sánchez que intercambiaba votos por impunidad. Ahora también sabemos que forma usted parte de un gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia. Y el señor Sánchez lo sabía. Y hoy podía negarlo y no lo ha hecho. Una trama cuya zona cero es su ministerio, desde donde se contactaba a los vendedores y también a los compradores. La señora Armengol, el señor Marlaska, el señor Torres, el señor Illa, que sepamos, y luego Koldo hacía caja. Yo quiero recordar algo que es muy importante, y es que en lo peor de la pandemia el Gobierno emitió una orden para centralizar las compras. Y ahora sabemos por qué. Pero si no tenían a los proveedores, pero ya se encargó el señor Sánchez de poner a su mano derecha, secretario general de organización del partido y ministro, a organizar todo el tema. Señor Puente, todos sabemos que a usted no le pusieron para ser ministro de aviones, barcos y trenes, sino para ser ministro de tramas y para taparlo todo. 4 años después, usted sigue ahí teniendo a gente a sueldo que está en la información y está siendo investigada, entre ellos al director general de Infesa. Y ahora dice usted que va a hacer una auditoría. ¿Le va a poner al hermano de Koldo, al que sigue teniendo a sueldo, a dirigir esta auditoría? Cuéntenos qué sabía usted de toda esta trama, señor Puente. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando usted quiera. Señora Muñoz, es evidente que yo no sabía nada de toda esta trama, pero le voy a hacer a usted una pregunta. ¿No es usted consciente de que lo que acaba usted de hacer no es una pregunta sino un boomerang, señora Muñoz? Señora diputada, cuando usted quiera. Mire, señor Puente, llevamos ya varios minutos escuchando las excusas, las mentiras y el teatro del Gobierno. Pero no son creíbles, porque hay algo incuestionable e incontestable. Y es que ustedes son el primer y único gobierno que ha rebajado los delitos de corrupción en este país, que los ha indultado y que los intenta amnistiar, señor Puente. Y esta carga no se borra con el barro, las mentiras e insultos que nos están dedicando. Pero es que usted esta semana ha estado mucho más desatado de lo normal, insultando y largando sin control. Y es que yo creo que ya no es consciente ni de lo que usted dice. Mire, ayer, en otro de sus ejercicios de incontinencia verbal, ha señalado e incriminado directamente a Pedro Sánchez por culpa invigilando. Porque usted ayer públicamente en los medios de comunicación le decía al señor Ábalos, y digo literalmente lo que usted dijo ayer, que la asunción de responsabilidades políticas es lo que corresponde a los dirigentes, aunque no pese sobre ellos ningún tipo de acusación. Y el señor Sánchez ha puesto a dedo a la señora Armengol, al señor Marlaska, al señor Torres y al señor Illa. Usted le está señalando la puerta al propio presidente del Gobierno, señor Puente. Señor ministro, cuando usted quiera. Le voy a explicar por qué lo que acaba de hacer usted es lanzar un boomerang. Usted sostiene la tesis de que yo debía conocer lo que sucedía en mi ministerio hace 4 años y que el resto de miembros del Gobierno debíamos conocer qué hacía un asesor de un ministro. Entonces yo le pregunto, señora Muñoz, con esa misma tesis, ¿cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas con el dinero y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que su alcaldesa de Marbella no supiera lo que sucedía bajo su mismo techo? Es decir, que su marido y su hijastro se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo de capitales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ir a un caso más cercano, que su jefe de filas no supiera lo que sabía toda Galicia respecto de la persona con la que desayunaba, comía, cenaba, viajaba y se paseaba en yate por las rías gallegas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, señora Muñoz, están ustedes para dar muy poquitas lecciones. No hagan tantos aspavientos ni tanto ruido, porque desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber. Miren, en este país, cuando nosotros llegamos al Gobierno, la corrupción era la primera preocupación de los españoles y hoy es la número 18. ¿Sabe cuál es la mejor garantía de que esa preocupación no vuelva al primer lugar? Que ustedes no vuelvan al Gobierno. Y de eso ya le aseguro que nos vamos a encargar en este Gobierno y en este partido. Que ustedes no regresen nunca al Gobierno.
Y le voy a decir una cosa, no está aquí el señor Bendodo, he leído que dijo ayer que esta era una organización criminal. Mire, le voy a decir lo que es una organización criminal. Una organización criminal es aquella que cuando se detecta un caso de corrupción en su seno, en lugar de poner las pruebas a disposición de la justicia, las rompe a martillazos. Eso es una organización criminal. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula el diputado don Isidre Gavín i Valls, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.